Hoy nos acompaña aquí en Nuevo León en la Hora Nacional Diego Lozano. Él es director de investigación de la Universidad de Monterrey, la UDEM. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, tú eres director del área de investigación de la UDEM, pero además tienes tus propias investigaciones. Hoy nos vienes a compartir acerca de una de ellas. Sí, en la universidad hacemos muchas investigaciones, particularmente me toca estar participando en investigación de biomateriales impresos. ¿Qué es esto? Biomateriales impresos. Biomateriales son materiales que podemos incorporar dentro del cuerpo humano. Okay. Y que el cuerpo no los va a rechazar. Entonces, hay ciertos, para prótesis, por ejemplo. Entonces, hay ciertos materiales muchos materiales son tóxicos. Hay ciertos materiales que son biocompatibles, que se pueden poner dentro del cuerpo humano y el cuerpo no los rechaza, no genera algún... Y se imprimen. Y ahorita, eso es una buena pregunta. Históricamente ya hay prótesis desde hace muchas décadas, de cadera, de alguna extremidad, brazo, mano. Exactamente. Y a partir de más o menos hace 20 años que se liberaron las patentes de las impresiones 3D, que nacieron en los años 80, empieza a haber un boom la última década de haber muchas tecnologías de impresión 3D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy podemos imprimir cualquier geometría. Parece sencillo, ¿verdad? Porque es decir, hacemos un diseño en la computadora y lo mandamos a una impresora y se imprime. Suena muy sencillo. De hecho, no suena muy sencillo, que tengo muchas dudas. Sí, pues yo imprimo una hoja y siento que así es como imprimir. Pero tú imprimes una hoja, o sea, estamos muy acostumbrados los que nos hacemos esto, en que imprimimos un texto, imprimimos tinta sobre un papel. ¿Cómo que 3D y cómo que un material que no es líquido, o sea, que no es tinta? Hay diferentes tipos de tecnologías. Por ejemplo, ya para hablar de piezas metálicas, lo que se utiliza es un polvo metálico, por ejemplo, en este caso para prótesis de titanio. Y lo que hace, en vez de inyectar tinta, lo que hace es un láser va escribiendo en 2 dimensiones, por así decirlo, en un plano como si fuera una hoja de papel, sobre el polvo, con el láser, entonces lo va fundiendo. Entonces funde. Y le va dando forma. Funde en 2 dimensiones, como si fuera una hoja de papel súper delgadita. Y luego lo que pasa es que la cama de polvo baja y volvemos a imprimir otra capa arriba y otra capa arriba. Entonces van imprimiendo capas muy delgaditas como si fueran hojas, pero vamos imprimiendo el dibujo. El dibujo que tú quieras en 3 dimensiones se secciona en miles de capas. Y entonces se van dibujando la capa inicial, otra capa. Hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Okay. Hasta que ya toma forma lo que quieres imprimir. En este caso son partes del cuerpo. Estamos ahorita con un proyecto son placas para implantes de cráneo, ¿sí? Para sustitución de cráneo. Entonces, pero también se pueden utilizar en otros proyectos para tornillos que van en las prótesis dentales, ¿sí? Y también se utiliza mucho es muy común en las prótesis de cadera. Cuando hay fractura o algo así. Sí, cuando hay una fractura de cadera se ocupa una prótesis. En los métodos convencionales se hace, antiguamente se hace, hay moldes y se vacía el metal fundido. Sí. Y tenemos, entonces, si tú tienes pues ciertos tamaños de prótesis. Moldes. En los moldes. Puede ser que en los moldes moldes, no te queda ninguna. Exactamente. Entonces los moldes se hacen basados en las ciertas dimensiones que tienen cierto tipo de población. Entonces, si tú traes una prótesis de Alemania, pues seguramente hay... Como los zapatos, que hay moldes para hacer zapatos de ciertas tallas. Exactamente. Pero cuando no encuentras de tu talla, ¿qué haces? Así es. Y batallas mucho. Entonces, en el caso de una lesión de un particular, imagínate una persona de tercera edad con ciertas dimensiones, ciertas características, necesita una prótesis hecha a la medida. Sí. Y entonces, hacer un molde a la medida sería costoso. Es inviable, ¿sí? Porque no vas a hacer un molde que cuesta muchísimo dinero y mucho tiempo para hacer una prótesis. Sí. Entonces, con las nuevas tecnologías lo que se hace es que se hace la prótesis a la medida de la persona, ¿verdad? Entiendo que todo tiene su investigación y después pues ya su uso en la vida real. ¿Ustedes hacen todo? O sea, ¿sí llevan esos materiales ya a su uso o solamente están en la parte de investigación? Nosotros estamos trabajando con la industria. Entonces, con la industria que los lleva... ¿Sí se los llevan? Sí, hay aplicación real. Hay aplicación real. De hecho, el estudio que estamos haciendo es porque una industria que está trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Entonces, le provee ciertos... de hecho, las prótesis de cadera se las provee ahí. Entonces, ahorita vamos a hacer un estudio. Nosotros lo que hacemos en la universidad es hacemos las pruebas mecánicas. Es decir, yo puedo imprimir y tener geométricamente la pieza y
a un ojo común se ve perfecta, se ve bien, cumple con las dimensiones. Pero de eso a que vaya a durar 15, 20 años dentro del cuerpo, con las cargas de los impactos que tiene, por ejemplo, la pierna, etcétera, o el movimiento que tiene. Exactamente. En el caso de una placa muy delgadita en el cerebro, la placa está tan delgadita que todo el tiempo se está flexionando por el movimiento del bombeo de la sangre en el cerebro. Entonces, todo el tiempo se está flexionando. Entonces, esa flexión, aunque es una placa de titanio, tiene que cumplir ciertas normas de pruebas de fatiga. Entonces, eso te lo pide la COFEPRIS y otro tipo de normatividad, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo investigaciones para cómo hacer diferentes diseños de placas y cuál es el diseño que tiene mejor resultado. Es la primera vez que escucho sobre esto, pero pues a lo mejor porque no estoy familiarizada con ello. ¿Hay mucha gente que se dedica a esto en México? No es una industria tan grande, es una industria emergente. Sobre todo en otras partes del mundo, pues ya llevan algunos años de ventaja el tema de impresión. Sí hay algo de industria, pero es pequeña todavía en México. O sea que estamos aquí en Nuevo León súper bien. Sí, Nuevo León en diferentes centros ahí se están haciendo investigaciones de impresiones 3D en metales. ¿Estos materiales que utilizan son completamente compatibles con el cuerpo humano? Son compatibles, exactamente. Utilizamos aleaciones de titanio, que es la caballito de batalla, ¿no? Que se utiliza para siempre, las prótesis. ¿no? Es lo que uno más escucha. Titanio. Hay otras aleaciones de cromo cobalto que ahorita no estamos trabajando con las de titanio. Y las de acero inoxidable también pueden ser. Dijiste que no es viable hacer moldes. Y ya, por ejemplo, una prótesis es más económica así impresa. Para el usuario le conviene que sea hecha de esta manera. El tema con la impresión 3D es un proceso mucho más caro, pero más caro cuando compites contra volumen. Entonces, pues si vamos a tener moldes y hacer una fundición y hacer miles de prótesis con ese molde, es muchísimo más rápido y más barato hacerlo con una fundición. Ese es el método tradicional. Fundición y luego se tienen que hacer otros procesos donde se termina de hacer la forma, que es un proceso de maquinado. Cuando son prótesis personalizadas, es decir, la persona tiene unas características geométricas, de tamaño, muy específicas, ahí sí no es costeable hacer para una prótesis un molde. O sea, tienes que hacerlo de esta manera. Tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, puede ser que una prótesis, uno contra uno, una prótesis hecha por alto volumen y una prótesis hecha por manufactura aditiva, ¿es más cara? Es más cara. Pero si yo quiero hacer la prótesis personalizada con el método convencional, no es viable. Ni siquiera una empresa lo va a querer hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, pues, las personas pueden optar por la prótesis de ciertos tamaños estándar y puede llegar a no ser la geometría idónea para la... A lo mejor está muy cercano, pero pues si tú tienes 1 centímetro más o 1 milímetro más o 2, una prótesis, una pierna más larga que la otra, 1 milímetro, 2 milímetros, te va a afectar. Tienes que tener algunas adecuaciones. Tenemos que tener algunas adecuaciones en el acoplamiento. Sí. Pues sí. Poniendo de ejemplo el ejemplo que ponías. Si tienen una prótesis de una pierna de 1.50, yo ya no la hice. Necesito una personalizada. No, el ejemplo que ponías de los zapatos, o sea, por medio centímetro que te quede chico el zapato te va a molestar. O sea, imagínate una prótesis adentro que no sea de tu medida. Posiblemente no sea tanta la diferencia, pero en diferencias milimétricas, incluso en lo que, por ejemplo, la prótesis de cadera pues tiene una esfera y la esfera va acoplada en la cadera, básicamente. Entonces, pues ese es un diámetro, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ahí... O sea, hay muchas dimensiones, no solamente es el largo, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchas dimensiones, exactamente. Pues, muy interesante, un poquito, complicado de entender, pero con tus palabras nos lo has dejado muy claro. Te agradecemos mucho que nos lo hayas explicado de esta manera y que les vaya muy bien ahí en la UDEM con esta investigación. Muchas gracias por la invitación. Y con todo el desarrollo. Y continuamos con más.